Bueno, hola a todos, bienvenidos al seminario de AMP. Para dar comienzo los voy a dejar con el ingeniero Carlos Flores. Voy a dejar de compartir. Ahí Hola, estamos. ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. En nombre del capítulo argentino de AMPP, les agradecemos mucho por participar de este evento. Les propongo que vayan acercándose. Ya daremos inicio a esta disertación enmarcada dentro del ciclo de charlas organizadas por AMPP Argentina, la sección estudiantil del Instituto Sábato de la Universidad de San Martín y obviamente TEDUC, que nos provee todo el marco tecnológico para que sea posible este evento. Estas charlas son una práctica que llevamos desde hace varios años, organizando este tipo de jornadas de discusión de distintas temáticas vinculadas a la corrosión e integridad de equipos e instalaciones. Queremos agradecer especialmente a la ingeniera Verónica Domínguez por su tiempo e interés en compartir su experiencia con nosotros, a la empresa TEDUC, que es nuestro host en el capítulo argentino, y también a los capítulos de otros países por la difusión en sus ámbitos. Todos han sido fundamentales para este logro de tanta geografía con variada concurrencia. Y obviamente y fundamentalmente agradecer a todos ustedes por la gran participación. Hoy hay gente de Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Alemania. Es impresionante la cantidad de gente conectada y todavía se siguen conectando. El formato de la charla será como siempre, para los que ya están familiarizados, son 40 minutos y al final habrá un espacio de preguntas y respuestas. Al final también les enviaremos una encuesta que para nosotros es muy importante porque eso nos permite mejorar, saber fortalezas y debilidades. Con respecto a las preguntas, les recomendamos que las vayan haciendo conforme va pasando la charla, no esperen hasta el final, porque bueno, somos muchos conectados y puede pasar que queden algunas afuera. Si llegase a pasar eso, que quedan preguntas afuera, vamos a ver de contestarlas, que la expositora pueda llegar a contestarlas a través del mail, pero trataremos de que se resuelvan todas durante la charla. Bueno, sin sacar tanto tiempo, finalmente les presento esta exposición que estará a cargo de la ingeniera Verónica Domínguez, obviando su currículum que ya estuvo en la presentación para maximizar el tiempo y que yo deje de hablar. El nombre de la presentación es Los sistemas de gestión de integridad de activos, punto de inflexión en la toma de decisiones. Adelante, Verónica, te deseo excelente charla y cuando falten 5 te aviso. Muchas gracias, Carlos, por la introducción, por la presentación. Gracias a MPP por invitarme a dar esta charla. Un honor para mí dar una charla en español para Argentina nuevamente, así que espero que les guste. Comencemos. El contenido de la charla, voy a hacer una pequeña introducción de qué va a tratar. Después vamos a hablar de la transformación de datos a toma de decisiones. Continuando cómo integramos estos datos en con sistemas de información geográfica. Y luego vamos a hablar de la parte que más me han pedido de liberando el potencial de datos, específicamente es la parte de Machine Learning aplicada a predicciones de corrosión. Luego unas conclusiones y después pasaremos a las preguntas y respuestas. Comencemos con la introducción. He tomado para empezar esta charla un diagrama que es muy conocido, que es el PDCA, que es el planificar, actuar, chequear y planificar, hacer, chequear y actuar, perdón, disculpen que está en inglés. Básicamente eso está en varios modelos de sistemas de gestión de integridad. Comienza con la planificación y evaluación de riesgos para armar un plan, después ejecutar ese plan de inspecciones y evaluaciones, chequear los resultados, nuevamente identificar las áreas de riesgo y actuar en consecuencia aplicando eh, programas de investigación, de reparación y luego continúa nuevamente con ese plan. Esto es muy conocido, no voy a ver en profundidad esta parte, pero es para romper de qué va la charla, ¿no? ¿Qué necesitamos para poder
trabajar con este círculo virtuoso. Datos, dijo Sherlock Holmes. Es un error capital teorizar antes de tener datos, ¿sí? Entonces, para cualquier cosa que tenemos que trabajar en nuestro plan de sistema de integridad, necesitamos datos de una u otra forma. Y esos datos vienen en infinidad de formatos, infinidad de fuentes. Acá puse unos listados, los más conocidos y los más utilizados apuntando más que nada a integridad de ductos, ¿sí? Desde los datos de diseño de construcción, evaluaciones directas, relevamientos de superficies, reparaciones, todo lo que es inspecciones en línea, pruebas de corrosión, datos operativos, pruebas hidráulicas. Y una vez que tenemos todos esos datos, ¿qué hacemos? ¿Mm? Todos estos datos se utilizan en diferentes formas. Pueden ir a una base de datos, van a una base de datos. De esa base de datos luego tenemos plataformas digitales para hacer análisis y evaluación. Esas plataformas digitales pueden estar ligadas a sistemas de información geográfica y de ahí también podemos usar Machine Learning para finalmente tener estas diferentes capas de información y facilitar y optimizar la toma de decisiones. Entonces, la charla de hoy, el enfoque principal va a ser en estas 4 capas de información que hemos visto y cómo se aplican estas herramientas, los puntos más importantes de aplicación de estas herramientas para optimizar la gestión de integridad de activos y la toma de decisiones. Empecemos por los datos, transformando datos en decisiones. Otra frase, los datos solo son valiosos cuando se transforman en conocimientos significativos que impulsan la toma de decisiones inteligentes. ¿Qué quiere decir esto? El primer paso que tenemos en la integración de datos, luego de recopilar datos, es cómo los integramos y cómo esos datos son procesados posteriormente. En la jerga de integración de datos hay una palabra que se llama ETL, que es la extracción, transformación y carga de datos en las plataformas digitales, ¿no? Y este es el paso más tedioso y más laborioso de comenzar con un sistema de plataformas digitales integrando datos de diferentes fuentes. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes formatos, diferentes nomenclaturas. Entonces, cuando empezamos con la integración de datos, un punto a tener en mente que es súper importante es cuál es el propósito. Aunque parezca redundante la pregunta, que parezca tonta, ¿cuál es el propósito de estos datos en el futuro? ¿Para qué los voy a utilizar? Los voy a utilizar para subirlos a una base de datos y cada tanto cuando alguien quiera vaya y mire y busque ahí. Es decir, voy a utilizar la base de datos como un repositorio simplemente o quiero ir más allá. Y la pregunta hoy, la respuesta a esa pregunta hoy es, las bases de datos, las plataformas ya no son más un repositorio de datos. Tienen que ir mucho más allá porque los datos tienen mucho potencial. Entonces tenemos que tener en claro ese propósito para qué vamos a utilizar los datos en el futuro, ¿sí? Otro punto importante es la normalización, ya lo vamos a ver por qué la normalización es importante, para poder visualizar, para poder analizar de forma homogénea y sin errores. Y otro punto que quiero destacar es el control de calidad. Esto suele pasarse por alto el procedimiento de control de calidad en la integración de datos. Y lo he sufrido en carne propia, ¿sí? Por mi experiencia. Em, los datos son transformados desde su fuente original para poder subirlos a las plataformas digitales y pasan por diferentes procesos de transformación. Esos procesos de transformación pueden arrastrar errores que más adelante son críticos en un modelo predictivo o en un modelo de análisis. Entonces, el control de calidad y la auditoría de los datos tienen que ir en el principio, en el proceso y a la mitad y al final de hacer la integración de datos. No es algo que se hace una auditoría cada tanto, bueno, si quedó bien, se ve bien. Tiene que ser un proceso eh, sistemático de garantizar que la calidad de los datos es buena.
Y quería introducir este concepto, seguramente ya lo han escuchado, que es el data readiness. ¿Qué es el data readiness? Es el estado de preparación y calidad de los datos dentro de una organización para soportar la toma de decisiones. ¿Y qué quiere decir todo esto? Es que los datos tienen que estar estandarizados y organizados de tal manera que después puedan ser utilizados de forma confiable en todos los procesos que tengo de análisis, evaluación y si vamos a modelos predictivos, en los modelos predictivos. Mm. Vayamos a un ejemplo. Esto es en una plataforma, integración de datos de inspección en línea, ¿sí? Acá tenemos una inspección de MFL normal, la orientación de las anomalías en el eje de las X y la distancia de la cañería en el eje de las Y, perdón, la distancia de la cañería en el eje de las X y distintos tipos de anomalías en función de una clasificación, que esta clasificación es parte de la integración de datos, ¿no? Entonces, acá la clasificación es corrosión externa, corrosión interna, eh, no corrosión, anomalías no relacionadas con corrosión, y después tenemos clúster y anomalías geométricas. ¿Mm? Esto es un ejemplo fundamental, básico de lo que significa la integración de datos y la estandarización. Muy simple. A su vez, los datos tienen que tener esta granularidad de poderse analizar. Si se quiere hacer un zoom en una zona en particular, los datos tienen que tener esa granularidad como para el usuario poder analizar fácilmente de qué se está tratando una anomalía específica, como en este caso, ¿no? ¿Y para qué sirve la normalización? Solamente quiero destacar esto como ejemplo. Por ejemplo, el subtipo de anomalía. La gente que está familiarizada con lo que es inspección en línea sabe que tenemos una nomenclatura POTS, que estos están nomenclados. Sin embargo, tenemos diferentes versiones de los tipos de anomalía. Entonces, cuando vamos a integrar datos y queremos sacar una estadística de cuáles son los tipos de anomalías que podemos encontrar en una cañería, tenemos listas, infinidad de listas distintas y no coinciden. Bueno, esta es el primer ejemplo y el ejemplo más común en lo que es la clasificación de subtipos de anomalías. Imagínense para cosas que ya están nomencladas y estandarizadas, tenemos estos trabajos de estandarización o cuando se integran los datos. Imagínense para casos en los que no tenemos un sistema POT, por ejemplo, ¿no? Esta es la parte más tediosa y más importante cuando se hace la integración de datos. Bien. Y una vez que tenemos integración de datos, podemos pasar a diferentes tipos de análisis y evaluaciones, desde aptitud para el servicio, evaluaciones de corrosión, evaluaciones de velocidades de corrosión, y en este caso estoy mostrando un análisis de riesgo, que el análisis de riesgo, digamos, es uno de los más completos en los que se superponen diferentes capas de datos, capas de información. Acá estamos para calcular la frecuencia de falla en función de la distancia de la cañería, del odómetro. Y aquí tenemos diferentes amenazas, ¿no? Operaciones incorrectas, corrosión externa, geohazards, y datos de daños por terceros. En este caso tenemos un montón de datos de diferentes fuentes que han sido integrados, han sido alineados y que es importantísimo para poder llegar a calcular una frecuencia de falla para cada tramo de la cañería y tener las segmentaciones que vemos acá en cada una de estas curvas para cada tramo de ducto. ¿Sí? Lo que quiero destacar acá es la importancia de la alineación de los datos y de una correcta integración. Y de la misma manera, esas plataformas digitales que son motores de análisis y de cálculo nos pueden mostrar matrices
con los resultados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la frecuencia de falla total en el eje de las abscisas y en el eje de las X el estimado es el impacto en personas, estimado el número de personas afectadas, con las distintas longitudes en cada categoría de la matriz. Este es un ejemplo sencillo y aquí tenemos una segmentación de probabilidades de falla, consecuencias de falla y riesgos a lo largo también de la longitud de la cañería. Bien. Esta matriz, esta grilla de aquí nos está mostrando los valores individuales de cada segmento, ¿no? Estos son datos reales, pero de una línea imaginaria. ¿Mm? Una línea que ha sido todo anonimizado como para mostrar estos datos, compartirlos con ustedes. Bien. Tenemos infinidad de análisis y evaluación que podemos hacer, como mencioné, vida remanente, estimación de reparaciones, plan de intervenciones, las plataformas digitales. Ahora, muy bien, ¿cuál es el siguiente paso de esto? Tenemos un montón de datos integrados, evaluados, analizados. Los sistemas de información geográfica. Como saben ustedes, conocerán sistemas de información geográfica, muchos de ustedes estarán trabajando con sistemas de información geográfica. Y quería introducirles este concepto del Utility and Pipeline Data Model. No sé si ustedes estarán trabajando con este eh, modelo de datos que está predeterminado y se diseñó específicamente para gestionar información relacionada con conductos dentro de sistemas de información geográfica. ¿Sí? El modelo básicamente está conformado por capas de información que están relacionadas a una posición geográfica. Esas capas de información tienen una definición estándar de modelo de datos, pero también pueden extenderse a otros datos. O sea, las capas de información estándar que tiene el modelo es la red de ductos, puede ser una red de ductos, las rutas de los ductos, center lines, todo lo que son los componentes, los assets, pueden ser las válvulas, las soldaduras circunferenciales. Pero también se pueden, bueno, y otras tablas más, y también se pueden extender, y esto es una cosa muy práctica, que lo ven aquí a la izquierda, ahora les voy a explicar, extender nuevas capas de información a otros datos que podemos tener. Por ejemplo, inspecciones en línea, inspecciones de FIPS, de protección catódica, reparaciones, y se puede extender a todos los análisis y evaluaciones que hacemos. Por ejemplo, se puede extender y relacionar los resultados de Fitness for Service, de aptitud para el servicio, de ASME 31G, o lo que DNV, lo que quieran que estén usando, estimaciones de velocidad de corrosión y análisis de riesgo. Se puede superponer y linkear todos esos resultados e información a la línea que estamos, a las center lines o a los componentes de las ductos que tenemos en el modelo. Y aquí a la izquierda, a la derecha, tenemos un ejemplo de un ducto en el que se pueden ver las anomalías de corrosión, que están identificadas por distintos colores, ¿no? Anomalías geométricas, corrosión interna, externa, anomalías no relacionadas con corrosión, anomalías lineales. Vamos a formatos específicos de los tableros operacionales de GIS. Los tableros operacionales son tableros que funcionan en una aplicación en la que lee los datos del modelo de la UPDM, lee los datos de la base de datos georreferenciada y son totalmente interactivos. Entonces, aquí estamos viendo una red de ductos.
¿sí? Una red de ductos, tenemos 1, 2, 3, 4 ductos. Esta red de ductos tiene estas características. Estamos viendo ahora un tablero que solamente muestra las anomalías. Le voy a mostrar el próximo de riesgo. Entonces, toda esta red tiene esta cantidad de anomalías, si estas anomalías, el tipo de anomalías que hay, 82 de defectos de materiales, pérdida de metal y geométricas. ¿Mm? Y a su vez también puedo tener todo lo que yo tengo en la base de datos nomenclado y estandarizado, lo puedo poner fácilmente en un tablero de control. Y acá tengo anomalías internas, externas y no relacionadas ni la parte externa ni la parte interna de la cañería. Entonces acá nuevamente es súper importante tener todo esto nomenclado y estandarizado, porque ¿cómo voy a ver yo después los tableros para visualizar los datos? ¿Mm? Entonces, una funcionalidad muy buena que tiene esta aplicación es que se puede elegir cualquier cañería. En este caso tenemos estos ductos aquí, podemos elegir uno, y al elegir un ducto me va a filtrar automáticamente, los gráficos se van a actualizar y relacionar todo solamente con lo que respecta a este ducto. Entonces, la cantidad de anomalías de este ducto son 431, los que tengo aquí solamente defectos de material y pérdida de metal. Y bueno, acá lo mismo, cuántas internas y cuántas externas. Y a su vez, puedo hacer suma dentro de los ductos, ir a un punto específico en particular y ver específicos datos en este caso estamos viendo datos de la inspección interna. Y estos datos van a estar caracterizados por diferentes puntos en el mapa, ¿sí? Inclusive podemos hacer clic en un punto en el mapa y traer los datos específicos de esa anomalía y en dónde está. Obviamente esto tiene todas las funcionalidades de lo que es el sistema geográfico en el background, así que se puede elegir diferentes tipos de mapas, los que están disponibles en las plataformas de GIS que ustedes conocerán y se pueden graficar automáticamente distintos datos que están dentro de la base de datos geográfica, ¿no? Como por ejemplo, acá tenemos la orientación de las anomalías, esta es la orientación de la cañería a lo largo de la traza, nuevamente. Y se pueden, obviamente se pueden superponer dos inspecciones, dos, tres, las inspecciones que haya disponibles y comparar inspecciones visualmente en estos tableros. Y otro interesante que les quiero mostrar, este es un tablero con los resultados de riesgo. Entonces los resultados de riesgo, de análisis de riesgo, se pueden escribir sobre la UPDM, sobre el modelo de datos de UPDM, y se pueden representar gráficamente dentro de la cañería. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las categorías de riesgo, ¿sí? ¿Cuántos son en metros, segmentos, metros de segmento, riesgo alto, bajo, medio y muy alto? Y nuevamente aquí tenemos otros gráficos relacionados con el riesgo total, el riesgo acumulativo, las frecuencias de falla, las consecuencias de falla a lo largo de la traza. En este caso está seleccionado este tab. Estos son screenshots pegados, no los puedo mostrar en directo, pero se pueden seleccionar distintos gráficos aquí y puede ver el valor de riesgo o de frecuencia de falla. Y nuevamente, acá tenemos un valor que tenemos muy alto el riesgo. Entonces, si queremos ver específicamente eso, es esta zona aquí, de aquí, ¿no? Entonces, lo que se hace, lo que se puede trabajar directamente es hacer clic sobre un zoom sobre la traza y automáticamente los gráficos se van a actualizar a la zona en la que se hizo zoom y nuevamente aquí estoy identificando la zona con el riesgo alto, que son 12 metros, son estos 12 metros y aquí si hago clic en el segmento me va a dar todos los datos del segmento, del identificador, segmento y la puntuación de riesgo. Estos datos, estos tableros son muy prácticos porque son muy flexibles para el usuario para poder identificar y evaluar todos los análisis que se hacen en las plataformas de cálculo
visualizarlos e identificar rápidamente dónde pueden estar los problemas o analizar los resultados de las evaluaciones. Bien. Y dependiendo de los datos que ustedes tengan en la base de datos, esto es algo muy simple, que es una línea que la mitad está en Alemania y la mitad está en Netherlands, en Holanda, ¿no? Entonces, los datos, perdón, estos son datos de la parte de la base de datos. Entonces, se pueden hacer, puedo filtrar por la parte de Alemania, el valor de riesgo, el riesgo total de la cañería, el riesgo total de la parte seleccionada, acá está seleccionada la parte de Alemania, ¿no? Y selecciono selecciono la otra barra, que es la parte de Netherlands, de Holanda, me va a traer los valores de Holanda. Entonces, esto es sumamente flexible y sumamente customizable, personalizable los tableros a medida de lo que necesita el usuario. Bien, así que hasta ahora tenemos las bases de datos, los datos integrados en una base de datos que está referenciada a un sistema geográfico y que tiene no solamente los datos de diseño y construcción de la red de ductos, sino también tiene capas de información con los resultados de análisis y evaluación. ¿Mm? ¿Qué más podemos hacer? Y ahí pasamos a un poquito de Machine Learning. ¿Qué más podemos hacer con los datos? Y acá empieza la parte de modelos predictivos utilizando inteligencia artificial. Entonces vamos a una breve introducción de lo que es el Machine Learning. El Machine Learning es un campo de la inteligencia artificial eh, que lo hace fundamentalmente es desarrollar sistemas para que puedan aprender y que puedan tomar decisiones basadas en datos. ¿Mm? Entonces, el aprendizaje automático se basa en algoritmos que pueden identificar patrones, pueden relacionar datos y permiten al sistema clasificar o predecir puntos de datos. Predecir o clasificar puntos de datos. El Machine Learning automatiza la creación de modelos analíticos. Es una herramienta muy buena para aplicación de predicción de cantidades, reconocimiento de imágenes, sistemas de recomendación y conducta autónoma. Y muchos dirán, he escuchado, que está de moda la inteligencia artificial, pero el Machine Learning no está de moda. El Machine Learning llegó para quedarse, viene desarrollándose de manera exponencial en estos últimos años, con muchas aplicaciones, mucho potencial en el campo de corrupción también. Eh, una definición que quería aclarar: muchas veces se utiliza las palabras inteligencia artificial, deep learning y otros términos como equivalentes, y hay una pequeña diferencia. Entonces, la inteligencia artificial es básicamente el campo en general, que se trata de emular el comportamiento humano, por decirlo de forma más simple, ¿no? Reconocer patrones, resolver problemas complejos de una manera parecida o similar a lo que hace el ser humano. El Machine Learning, en cambio, es un subconjunto de la inteligencia artificial. ¿Mm? Y lo que usa es algoritmos avanzados para detectar patrones en datasets o sets de datos muy grandes. ¿Mm? Y lo que hacen es permitir, con estos sets de datos grandes, entrenar a máquinas. ¿Mm? Para predecir específicos puntos para lo que sean entrenados esos algoritmos. ¿Mm? Dentro del Machine Learning tenemos lo que es el Deep Learning. El Deep Learning usa redes neuronales para las predicciones y para el análisis de los datos. Y dentro del Deep Learning también tenemos la inteligencia artificial generativa, que es la que desarrolla o genera contenido
que no vamos a ver Deep Learning hoy, vamos a ver solo Machine Learning, pero para ustedes que lo sepan, genera contenidos como imágenes, texto, inclusive códigos, líneas de código. Podemos pedir a un Generative AI que nos genere un código en Python para calcular velocidades de corrección, por ejemplo. Eh, Eso puede ser supervisado o no supervisado. Este básico es un modelo básico para que comprendan de dónde vamos a estar hoy. Vamos a estar aquí en Machine Learning. ¿Cuáles son los tipos de Machine Learning que podemos encontrar? El más común y el que vamos a ver hoy es el modelo de supervisado, el de las siglas en inglés Supervised Machine Learning. Se crea el modelo y se le dice al modelo a través de datos etiquetados cuáles son los resultados posibles. Entonces luego el modelo determina el resultado más probable para un conjunto de datos de entrada, ¿sí? Este proceso de etiquetar datos requiere muchísimo tiempo y esfuerzo, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo en que tenemos formas geométricas, se le colocan etiquetas, ¿sí? Se ingresan en el algoritmo y el modelo usa unos test de datos para entrenarse y tiene las predicciones, lleva las predicciones en función de las etiquetas que fueron introducidas. El otro es sin supervisión. En este no se requiere etiquetado eh, y el modelo utiliza un conjunto de reglas preconfiguradas para clasificar los datos, ¿sí? Para detectar anomalías o para encontrar patrones, ¿sí? Y en este ejemplo, también figuras geométricas se ingresan a la máquina y los resultados va a agrupar en función de ciertas características de las ciertas reglas de agrupación o de identificación. ¿Mm? Bien, el proceso de Machine Learning. Se comienza siempre por una recolección de datos. Estos datos tienen que ser relevantes, de alta calidad, para entrenar al modelo de Machine Learning. Quiere decir esto que debemos tener un data readiness, está relacionado con el data readiness que le comenté al principio, ¿no? Toda recopilación de datos que tenga un fin para el Machine Learning tiene que tener un nivel de calidad y de relevancia. Entrenamiento y prueba. Una vez que está hecho el modelo, los datos se dividen en conjuntos de entrenamiento y de prueba. Los datos que se usan, se entrenan utilizando los datos y la precisión se evalúa en función eh, de los datos de prueba. Eh, es decir, no puedo usar los datos de prueba, los mismos datos que usé para el entrenamiento, ¿no? Si no estaría haciendo trampas, ¿no? La predicción sería perfecta. Extracción de características es identificar características críticas que proporcionan al modelo información útil para la toma de decisiones. Y después, en la construcción de modelos se deben elegir algoritmos que sean apropiados, por ejemplo, redes neuronales, árboles de decisión, para entrenar al modelo con los datos que se usan en el entrenamiento. Y por último, el último punto es la evaluación, que se ajustan los parámetros del modelo para evaluar la precisión y el rendimiento en función de los datos de prueba. ¿Sí? Bien. Vamos a ir a unos ejemplos en concretos con datos para adultos. ¿Sí? Tenemos un almacén de datos de integridad o Integrity Data Warehouse, de las siglas en inglés lo van a ver como IDW. Este Integrity Data Warehouse tiene inspecciones en línea, datos de diseño y de construcción, datos ambientales, propiedades del suelo, usos de tierras, terrenos, climas, datos operativos de los ductos. Y la idea también es ingresar datos de CIPSI, de CBG y de relevamientos de superficie. Es un almacén integral, incluye datos de inspección global de aproximadamente 17.000 ductos únicos. Y este es el estado actual del almacén de datos. La mayor cantidad de datos es de Estados Unidos y Canadá, pero también hay de Europa, de Sudamérica, de Argentina, Colombia
Asia y un poquito de Australia y algunos que no tienen origen. No están clasificados por país. Esta base de datos sigue creciendo constantemente porque se siguen procesando inspecciones históricas y a su vez también se introducen datos nuevos de inspecciones recientes. Actualmente tiene más de 70 millones de anomalías disponibles para el uso de modelos predictivos. Esto es una clasificación de los tipos de anomalía, bending strain, coating, recubrimientos, corrosión, grietas, anomalías geométricas en las soldaduras inconferenciales, anomalías de fabricación, y ya ganamos 100 millones. ¿Cómo podemos explotar este conjunto de datos? Lo primero que se está coordinando ahora, se coordinó, es ampliar estos datos con otra colección de conjuntos de datos que son súper importantes, los geoespaciales y geotemporales. Y cómo utilizando diferentes fuentes de información, que no puse las fuentes aquí, pero que están disponibles, y esto ya se ha hecho, enriquecer esta base de datos, que en principio tenía datos de inspecciones nada más, superponer los datos con estos valores de geología, de suelo, tipos de arcillas, contenido de agua, pH, nivel freático, estadísticas de precipitaciones, datos de elevación del terreno, unidades de pendiente, datos históricos. Y de esta manera tenemos no solamente datos de inspección, sino datos enriquecidos con valores geográficos que están superpuestos a las características de estas líneas, porque las líneas, los ductos que están aquí, están con información geográfica, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo se aplica el Machine Learning a la corrección externa? Tenemos los ductos inspeccionados, aplicamos Machine Learning supervisado a un ducto sin inspección, que no tenemos ningún dato, y podemos tener en el primer nivel una predicción a nivel del ducto. ¿Qué porcentaje del ducto va a tener corrosión y qué tipo de corrosión y cuál es la predicción? También se pueden hacer segmentaciones, ¿sí? Se segmenta la cañería en función de distintos parámetros que el usuario puede definir en el modelo, y esa segmentación, en función de, se hace una segmentación, y en función de los resultados de cada segmento, de las características de cada segmento, va a tener una predicción de corrosión externa a nivel de segmento. Pero lo que se está utilizando últimamente es hacer una predicción a nivel de junta virtual. Y la junta virtual lo que hace es segmentar o agrupar juntas, cuando estamos diciendo juntas, de soldadura a soldadura de tramos de caño, ¿no? Se agrupan juntas que tienen las similares características y se crea una junta virtual. Entonces, la inspección interna o la estimación de velocidad de corrosión externa va a estar identificada para esa junta virtual. ¿Mm? Y de esa manera se tienen agregados a nivel de juntas, que son secciones de tubería de cada junta, pues, aproximadamente 12 metros de largo, y las variables predictivas son la profundidad de corrosión externa, expresada en porcentajes de espesor de pared, la densidad de corrección externa y la corrosión externa total, como recuento de anomalías, ¿sí? Estas son las características de una inspección característica interna, en donde la densidad de anomalías siempre eh, va a ser mayor aquí en general, es entre 10 y 15% del espesor de pared. ¿Sí? Y a medida que vamos extendiendo en la profundidad de la anomalía, la densidad va a ser menor. ¿Sí? Básicamente esto está aquí para mostrarles que dentro de los datos tenemos una parte que no es tan significativa desde el punto de vista de corrosión. El operador
no va a necesitar ver, no está tan interesado en esta parte de la curva, sino en los que están aquí, ¿no? Los de mayor profundidad. Eh, Vamos a ver un ejemplo. Es un ejemplo típico en función de los datos de entrada. Los datos de entrada van a ser todas las propiedades del ducto, diámetro, material, ubicación. Ujú. En función de las propiedades de entrada vamos a tener una predicción. En este caso, a nivel de segmento, me está diciendo que no va a tener corrosión externa, predicho con una confianza del 93%. Los niveles de confianza siempre se especifican. Que la máxima profundidad de corrosión externa puede estar entre el 10 y el 24%, eh, predicha con un nivel de confianza del 57,7. Y la densidad por metro cuadrado también 0,001, y la proporción corroída entre 0 y 1% de las juntas van a estar corroídas. Esto es un ejemplo típico de un output. Vamos a un ejemplo real. Y esto es una evaluación directa de corrosión externa. Un operador que tiene 50 ductos terrestres, la mayoría sin inspeccionar, porque eran no piables, son no piables, con una comprensión un poco clara del estado de corrosión. Entonces, las excavaciones de verificación mostraban múltiples problemas de integridad, incluida pérdida de contención. Entonces, se trabajó con un modelo piloto híbrido de evaluación directa de corrosión externa. Eh, Integridad basada en riesgo para comprender el perfil de riesgo de 15 ductos. Entonces, lo que se trabajó se hizo las predicciones para 15 líneas del piloto en términos de presencia de corrosión, sí o no, si había o no, profundidad máxima de la corrosión, densidad de corrosión y proporción de juntas corroídas. Para esto el modelo es híbrido porque se utilizó la base de datos, la Data Warehouse, y además se incluyeron todos los informes de verificación directa, de evaluación directa que se tenían hasta el momento. Entonces el algoritmo se adaptó tomando no solo valores históricos de otras inspecciones en línea, sino también los datos de los ductos o del sistema de ductos en particular. Y lo que luego se hizo fue una evaluación de riesgo o un ranking de riesgo, perdón en mi Spanglish, ranking de riesgo de los datos, de los resultados. Aquí tenemos la segmentación que se utilizó. La segmentación incluyó básicamente los datos del suelo, ¿no? Si tenía grava, arcilla, limos, eh, arenas, la propiedad de material, el SMOS, la tensión de fluencia y el espesor nominal de pared. Y esta es la segmentación final de este ducto en particular, eran 15, ¿sí? Y de esta manera se pudo hacer un ranking de riesgo de cuáles eran las zonas más conflictivas desde el punto de vista de corrosión o que podían ser desde el punto de vista de corrosión. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bien, este es otro caso, tenemos dos casos más, estamos. Otro caso de Machine Learning aplicado a Stress Corrosion Cracking. Esto también era un operador con un oleoducto que tenía una amenaza conocida, probada, de Stress Corrosion Cracking externa, y había limitaciones en las técnicas de inspección. Este ducto se había inspeccionado varias veces, pero no podía detectar todos los tipos de grietas presentes. Entonces, la principal preocupación del operador era la presencia de SSC que no estaba detectado y cómo podía hacer para predecir dónde podía haber más SSC. Entonces, se trabajó en un modelo utilizando Machine Learning con una combinación de datos específicos del ductos. Se pusieron en el modelo todos los resultados de las verificaciones de SSC que se tenían en el ducto y todos los resultados de las inspecciones internas que se habían hecho para detección de grietas. ¿Mm? Y básicamente lo que se obtuvo es
Lo que se obtuvo es este gráfico en donde por cada junta, por cada segmento, la probabilidad de encontrar SCC. Lo que predice el modelo es la probabilidad de encontrar SCC en cada uno de estos tramos, ¿sí? A medida que el color sube hacia el amarillo, incrementa la probabilidad de encontrar SCC. Este conjunto de datos final comprendía más de 50 variables, todas relevantes para la física de SCC, y describían 25.000 juntas del oleoducto. Bien, y vamos al último caso que tengo para mostrarle hoy, que es predicción de bending strain, deformación por fricción. ¿Cuándo ocurre? Cuando la tubería no puede soportar las fuerzas de tensión o deformación, y esto se causa básicamente cuando tenemos movimientos de suelo, heladas, deslizamientos de tierra, ¿sí? La canilla está deformada acá. ¿Por qué nos preocupa? Porque abre canales para corrosión que de otro modo se habrían evitado, y también cambia las propiedades del material a tener una deformación. Entonces, esto es un trabajo que está en curso en este momento. Lo que se empezó a trabajar es cómo poder identificar y predecir zonas de bending strain. Y se empezó a trabajar en un área de terreno de Ohio, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay muchísimos datos de características del terreno, muchísimos datos topográficos. ¿Mm? Esta es la zona, y estas líneas son las líneas con las que se va a trabajar, los ductos con los que se va a trabajar eh, para poder armar este modelo. Entonces, Becky, sí, perdón que te interrumpa, estamos a 5 minutos, quería avisarte. bien, gracias, Carlos. Bueno, entonces, para trabajar con este modelo de bending strain, básicamente es lo que se hace primero, se convirtió los datos de topográficos, que son muy difíciles de leer, se convirtieron a proyecciones de sombreados para identificar unidades dependientes en grado, ¿no? Dependientes en la montaña. Y a partir de esas imágenes se clasificaron unidades dependientes con diferentes colores, ¿no? Es- es- Son los distintos planos que podemos tener en este ejemplo aquí, ¿no? Acá se usa un algoritmo que se llama SUMAC, que es el que fabrica una unidad dependiente, ¿sí? Básicamente en función de una imagen que las pendientes están delineadas por curvas y por sombras y por curvas. Esto es la forma en que el algoritmo genera las unidades dependientes, ¿sí? Una vez que tenemos las unidades dependientes, eh, podemos empezar a predecir o tratar de predecir dónde pueden haber deformaciones por flexión en las cañerías. Y acá tenemos un ejemplo. Una región que experimenta una tensión de flexión mayor al 20%. Entonces, lo que se superpone acá es una sección conocida de bending strain con, con las unidades dependiente que se han extraído de los datos topográficos, ¿sí? Que son los datos LIDAR de Estados Unidos. Entonces se agrupan estas unidades dependiente en diferentes valores, diferentes categorías. Cada color eh, indica una categoría. Los colores claros son de menor categoría de probabilidad de bending strain, los colores más oscuros son de mayor probabilidad de bending strain o de tensión pendiente. Y están limitados a cambios significativos del problema, del terreno, ¿no? Eh, Pueden clasificarse ellos en regiones de riesgo. Básicamente son estos valores dependientes aquí. Y hasta aquí está el trabajo. Ahora, ¿cómo se pueden alinear estos datos con modelos predictivos para determinar alto riesgo de peligros geográficos? ¿Y cómo pueden correlacionar estas regiones de alto riesgo con anomalías de corrosión externa?
Entonces, el trabajo que está en curso en este momento es alimentar el modelo con datos de corrección externa conocidos en esta región, donde se ha hecho la clasificación de unidades dependientes, y alimentarlos con valores de bending strain, en donde también se toman estos valores de las inspecciones internas, se toman la deformación, las opciones de variables predictivas tienen que incluir la deformación vertical, horizontal y la deformación total. ¿Sí? Y también puede ocurrir que tengamos regiones sin deformación porque los ductos no se fueron inspeccionados con coordenadas geográficas, con relevamiento de coordenadas geográficas. Eh, Este es un histograma de cómo vienen los datos hasta el momento, lo que se ha superpuesto de lo que son de las recopilaciones y unidades dependientes dentro de un área de 500 metros que contengan corrosión externa, deformación por flexión o regiones que no contengan ninguna de las dos. Entonces tenemos este dataset de los ductos de Ohio, regiones, regiones con corrosión externa, con 167 áreas de 131 kilómetros cuadrados, regiones de Bending Strain y regiones de corrosión. Y esto es un histograma y lo que queda ahora es poder armar un modelo predictivo. El conjunto de datos es limitado porque tenemos que conseguir datos que tengan datos de inspección sensibles a corrosión, sensibles a deformación por flexión y que tengan las unidades dependientes procesadas. Así que todavía hay mucho por hacer, pero lo que estamos encaminados a hacer es considerar un modelo heurístico qué características son relevantes y su importancia relativa, construir una matriz de rango de importancia a partir de la cual se puedan clasificar estos criterios y construir una ecuación para determinar susceptibilidades y específicamente predecir eh, corrosión relacionada con bending strain. Hasta aquí los ejemplos y vamos rápidamente a las conclusiones. Punto número uno, para destacar hoy, cada vez que estén recopilando datos, pregúntense para qué lo van a usar. Seguramente lo saben, pero después cuando lo vayan a subir a una base de datos o algo, piensen que lo van a usar después. Los esfuerzos de integración de datos pueden ser inconmensurables, así que es importante trabajar en el data readiness y lo que hoy facilita son cuando se implementan plataformas digitales, asegurarse de que la integración de datos aporta a la utilización de esos datos en procesos de análisis, de evaluación y de modelos posteriores para la toma de decisiones. Es decir, los datos son confiables, tienen buena calidad y se pueden utilizar en los procesos aguas abajo luego de subirlos a la plataforma digital. Hablamos siempre de capas de información, ya no estamos más hablando de datos aquí y allá. Los datos están integrados y son capas de información que se pueden superponer unos con otros y combinar de diversas formas para poder visualizarlos y para poder identificar puntos claves para la toma de decisiones. Y lo último, el Machine Learning supervisado tiene mucho potencial para apoyar la toma de decisiones en lo que es gestión de corrosión externa y gestión de grietas y mucho más en el futuro, que ya lo veremos, pero es lo que viene. Muchas gracias, espero que les haya Bueno, gustado. Verónica, bueno, muchísimas gracias, Vero, por tu excelentísima presentación. Creo que el tema abre el debate, ¿no? Muchas gracias también a todos los participantes. Es impresionante la cantidad de gente conectada y la cantidad de preguntas que nos está llegando. En este instante les estamos mandando la encuesta que les comenté antes. Por favor, tómense unos minutos para poder completarla, que para nosotros es
muy importante para poder, como les decía, mejorar o ver fortalezas de todo lo que hacemos. Y obviamente los invito también a formular preguntas al chat. No se olviden de poner remitente, porque bueno, así se nos hace más fácil el tratamiento de todas las preguntas que nos están llegando. Así que bueno, ahora les dejo un ratito como para que puedan completar y ya arrancamos con el debate. Gracias. Por las dudas les aclaro que el link de la encuesta está en el chat. Exacto. Bueno, buenas tardes. Eh, si les parece, vamos comenzando con las preguntas, porque tenemos muchas, por suerte. Así que, Pablo, ¿querés empezar con la primera? Sí, cómo no. Bueno, Verónica Manuel Suárez consulta cómo resolver la etapa de iniciación para resolver eficazmente las siguientes etapas, incorporando los modelos más adecuados y nuestra experiencia. Bien. Primero tenemos que tener el marco de qué es lo que queremos predecir, ¿sí? Eh, Creo que vi la pregunta de Manuel, preguntaba de redes neuronales. Eh, Primero, tenemos que tener en claro qué es lo que queremos predecir, corrosión externa, corrosión interna, o qué tipos de defectos o anomalías queremos predecir, y en función de eso se construye el modelo y la recopilación de datos. Eso es sumamente importante, el primer paso. Para más detalles los pondré en contacto con el especialista en estos modelos predictivos. Pero el marco principal es ese, saber qué querer predecir. Bueno, muchas gracias, Verónica, por la respuesta. Si les parece, vamos a la siguiente pregunta. Es de Eduardo Corsoglio, que pregunta, cuando se calcula el riesgo, ¿qué es lo que conviene más usar? ¿La frecuencia de falla o los modelos de desarrollo de falla en función de los datos almacenados? Cada modelo de riesgo tiene su novio, poder decirlo de alguna forma, dependiendo qué nivel de clasificación se necesitan. Cuando se tienen la cantidad de datos empíricos es muy alta y es muy buena y la calidad del análisis de riesgo es bueno, podemos utilizar eh, los datos de los modelos de cálculo de riesgo.
¿Me repetís la pregunta? ¿Cuál era la segunda, Teresa? Sí, cómo no. La pregunta es, ¿qué es lo que conviene usar cuando uno calcula el riesgo? Si la frecuencia de falla o modelos de desarrollo de falla, entiendo que desarrollados en función de los datos. Mm, sí. Em, Dependiendo de la cantidad de datos que se tengan, como decía. Uno de los temas que tenemos para el binding strain, por ejemplo, es que no hay suficiente la cantidad de datos críticas como para alimentar, entrenar el modelo eficientemente. Entonces, dependiendo de qué cantidad de datos, por ejemplo, el caso del oleoducto, el operador tenía muchísimos datos de inspección del ducto, entonces esos datos se pudieron meter en el modelo. Ahora, el modelo puede tener partes también de lo que son los modelos teóricos de cálculo de riesgo. Entonces, es una combinación interesante. Va a depender de cuántos es el volumen de datos que se tenga para entrenar el modelo y utilizar modelos predictivos. Claro. Mm. Bueno, Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Aprovecho, Verónica, antes para comentarte que hay muchas felicitaciones también por la exposición, además de las numerosas preguntas. Muy Bueno, bien. Ángel Rueda consulta. En Machine Learning, cuando hablan de datos de entrenamiento, ¿se refiere a datos reales de entrada y salida como base de análisis para evaluar los datos de prueba? Exacto. O sea, yo hablé de datos de entrenamiento y datos de prueba. Entonces, se crea el modelo de Machine Learning y después hay que entrenar a ese modelo. Entonces, son datos que son resultados conocidos, tanto el input como la salida. En la entrada como la salida son conocidos. Es decir, bueno, si tengo este caso, me va a dar esto. ¿Sí? Si tengo este caso, me va a dar esto. Son casos conocidos por ejemplo, de corrosión externa. ¿Eh? Tengo este caso, este ducto, esta junta, esta característica del suelo, me va a dar corrosión, sí o no. ¿Sí? Y los datos de testeo son datos que no se usan en el entrenamiento, que si no estaría haciendo trampa. Son datos en que yo eh, pruebo el modelo. ¿Sí? Yo tengo los resultados, pero no se los doy al modelo. Solamente entro en los datos de entrada y me fijo que me da el modelo. Y los comparo con los datos reales para ese caso en particular. Esos son los datos de testeo, de prueba. ok, gracias. Pero aquí Carmela Gómez pregunta si la base de datos de IDW es abierta. No, es de un proveedor de servicios. No, no puedo Claro. decir de quién, porque Teresa me reta. Es una base que tiene un propietario, digamos. Exacto. Exactamente. Bueno, gracias. Clarísimo, Verónica. Bueno, Pablo Cianciosi consulta. En la mayoría de los cálculos de velocidad de corrosión se suele comparar la profundidad sin considerar el largo y el ancho. ¿Por qué se hace esto? Y también pregunta si es correcto considerar una cuestión volumétrica como solo una cuestión lineal. Bien. Es una simplificación, convengamos, ¿sí? Es una simplificación y esto está muy discutido también porque no consideramos el largo y el ancho de la anomalía. Es una volumétrica, entonces considero que el volumen solo crece en una sola dimensión. Pero es una simplificación desde el punto de vista del cálculo de aptitud para el servicio, es una anomalía como crece. Eh, sí, se podría considerar el largo y el ancho también, y eso implicaría tener que hacer reagrupaciones y reclusterings de anomalías de corrosión, porque interactúan entre sí si las hacemos crecer en ancho. Y por otro lado, esto no estaría reflejando la realidad 100% y lo hemos discutido varias veces con especialistas de corrosión, con los del equipo, y se vuelve al modelo simplificado que implica ASME de 31G. Para más discusión de esto, podemos estar hablando una hora de por qué no se considera el ancho y el largo y cuáles son los pros y los contras, pero haciendo la historia larga corta, como se dice en inglés,
no se gana tanto complicando el modelo, acomplejando el modelo tanto, y es suficiente trabajar con profundidades. Pero si queremos discutir, podemos hacer otra reunión para eso, con los Sí, especialistas de seguro correo. que queda mucho para discusión ese tema. Está muy Ujú. interesante. Bueno, podemos anotarlo para el futuro. Eh, bueno, aquí viene otra pregunta de Diego López, que pregunta, valga la redundancia, si han desarrollado algún modelo aplicable a internal corrosion de flowlines. No que yo tenga en mente, pero sí seguramente algún operador va a aparecer. Eh, el tema es cómo las entrenamos. Si no tenemos inspecciones internas, tenemos inspecciones internas con otros productos, ¿no? El desafío puede venir por ahí, pero no hay todavía ningún caso de estudio que yo esté enterada. Por ahí sí hay algo sucediendo en Estados Unidos y no lo sé, pero en todo caso después, si hay algo, te aviso, te lo mando como referencia. Bueno, Bueno, otra pregunta de Jonathan Leandro Segovia. Quería consultar qué tipo de inspecciones en campo y métodos se utilizaron para la recopilación de datos. De datos de la IDM, del almacén de datos, me imagino que será la pregunta. Si es del almacén de datos, los datos de campo básicamente son las inspecciones internas, más los datos de las referencias geográficas que mencioné, que son topografías, características del suelo, pH, contenido de arcillas, de limo, todo eso, se enriquecieron los datos con esos. Y en los casos específicos del oleoducto y el otro caso de evaluación directa, lo que se utilizaron eran los informes, los reportes de verificaciones directas, de evaluaciones directas del operador, ¿sí? Que se pueden medir formato de ir, abrir, destapar el ducto, medir las anomalías y medir si hay corrosión o no y en qué distancia, ¿no? Básicamente esos eran los datos principales. Mm. bueno, gracias otra vez. Entonces vamos a Jimena Álvarez, que es del grupo GIE, y te consulta si realizaron en campo algún tipo de validación para los resultados de los modelos aplicados en los casos 1 y 2 que presentaste, y cuáles fueron los resultados de esa verificación barra validación. Bien, en el caso uno, sí, esa es la pregunta del millón. En el caso uno, que es el caso de la evaluación directa, el modelo que prácticamente no había corrosión, eso fue el resultado. El operador aceptó y aceptó todo el reporte y la predicción, lo que es bueno, pero no nos ha dado todavía feedback si ha hecho excavaciones y cuál es el feedback de eso. Así que estamos esperando que el operador, esto tiene casi un año, pero no hemos recibido todavía informes de verificación o de las zonas que se han excavado. En el caso del oleoducto es un caso similar. Dependemos del operador que lo vuelva, el informe fue aceptado, el modelo fue aceptado, y tenían un plan de excavaciones para identificar las zonas, pero no tenemos feedback todavía de los resultados, sí, de las predicciones. De acuerdo. Bueno, otra pregunta de Agustín Marcusi de Camusi. ¿El ILI en el modelo de Stress Corrosion Cracking midió también puntos duros o esto está fuera del modelo? No vi puntos duros. Te puedo pasar, Agustín, el paper, porque hay un paper de eso. Te lo puedo pasar, pero no está dentro del modelo. Si te interesa, hay un paper publicado en la IPC, te lo puedo compartir. Pero que lo leí, no tiene nada de puntos duros incluidos en el modelo, creo. Bueno, muchas gracias. Sí, seguramente va a ser de interés para muchos. Aquí tenemos a Adrián Bornaccioni, que quiere consultar, pidiéndote comentarios sobre el grado de precisión, perdón,
que tiene el modelo predictivo. eh, y bueno, cuál es el modelo que la precisión que se ha logrado en algunas de las experiencias. Déjame compartir un slide que no lo quise mostrar porque sigue viendo mucho el tiempo, pero para evaluar se usan las matrices de confusión, que son, si puedo encontrar cómo ir a, sí, el slide. Eh, están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, 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 se ve perfectamente. Bueno, son maneras de evaluar los modelos con los datos de prueba. Se utilizan básicamente estas matrices de predicción y todavía tenemos estos outliers acá que están aproximadamente punto 2, punto 26. Un modelo perfecto sería todo debería caer en la diagonal de aquí, ¿no? Estos son los positivos, negativos. Positivo se considera cuando la corrupción es mayor al 10%, negativo es cuando la corrupción es menor al 10%, esto es mayor o igual. Entonces tenemos acá los positivos, los verdaderos negativos, los verdaderos positivos y lo que predijo el modelo es positivos y negativos, ¿no? Entonces el modelo ideal sería que todo esté sobre los rectángulos azules oscuros, ¿sí? Pero no tenemos todo sobre los azules oscuros. O sea que esto más o menos nos está dando una idea de la precisión del modelo. Eh, y hay que seguir trabajando, porque hay margen para seguir mejorando el modelo para bajar estos valores de aquí, de los solares. ¿Mm? Bueno, Pablo, Esta vamos a otra, ir con la última pregunta tuya y otra hago yo y ya vamos a ir redondeando. perfecto. Bueno, te hago la pregunta de mi parte, Verónica. Pablo Viliordo consulta. ¿Este sistema y modelos se aplican en la actualidad a los anteproyectos de ductos y si son compatibles con la legislación sobre ductos en la Argentina? no, que yo sepa, esto se aplica a ductos que ya están en operación hasta el momento y se utilizan con los datos que se tienen de inspecciones internas del almacén de datos. No hay reglamentación, por lo menos que yo sepa hasta el momento, esto de Machine Learning es muy nuevo. Si bien hay mucha documentación en el campo de Machine Learning y muchos estudios, todavía no hay nada reglamentado. Así que no creo que la reglamentación de ductos de Argentina lo incluya. Hace mucho que no estoy en Argentina, pero no creo que hayan sacado una modificación incluyendo los modelos predictivos de Machine Learning, porque todavía están en exploración. O sea, no creo que acepten esto, por ejemplo, ¿no? Estos son modelos que hay que ir mejorando y hay que ir puliendo y usando para que las predicciones sean cada vez mejores. Pero todavía están en experimentación, digamos. Bueno, antes de leer la última pregunta, les comento que han quedado varias. Entonces, independientemente de bueno, que quizá alguno de ustedes pueda tener una relación directa con Verónica, que por supuesto está abierto, en lo que respecta a estas preguntas, si alguno de ustedes tiene interés, nos las puede mandar al mail de AMPP, capítulo argentino del sábado. Nosotros las juntamos todas para que no sea un bombardeo de varias a Verónica y se las enviamos y después ella le va contestando a cada uno para hacer una cosa, les digo, organizada, independientemente de cualquier otra interacción que puedan tener. ¿Les parece? Porque van a quedar varias. Esperen que voy a buscar la última para leerla. Es de Gabriel Patruno y dice, los datos de potenciales de protección catódica se ingresan al modelo predictivo de corrosión externa. Buena pregunta. Entiendo Sí, por eso la que te debo la seleccioné. respuesta. Eh, Interesante. Te debo la respuesta porque estoy casi segura que sí, pero déjame que lo confirme el modelo. No trabajé Bueno, directamente en el modelo, ¿sí? Pero te lo prometo confirmar. bueno,
Perfecto, entonces. Ok, muy bien. Siendo ya las 2:15 para nosotros, mejor no le preguntemos qué hora para Verónica, que permanece con los ojos abiertos y las neuronas atentas, lo cual le queremos agradecer. Ella ¿es en Indonesia o en Tailandia? ¿Dónde estás? No, Malasia. Bueno, Malasia, ninguna, no la pegué, pero el uso horario era más o menos aproximado, el lo mismo. decía para que ustedes valoren, además de la calidad de la presentación, el esfuerzo que tuvo para esto y también para las reuniones previas, con 10 o 11 horas de diferencia. Es bastante difícil, pero bueno, lo conseguimos, salió una excelente presentación. Volvemos a agradecerte y a todos ustedes que nos acompañaron hasta ahora y firmes. Y bueno, nada más, un aplauso para Verónica a la distancia y muchas gracias para todos. Muchas Chao. gracias a todos por escuchar la presentación y la invitación. Muy bien. Nos vemos en el próximo. Hasta Chao. luego, gracias, A Verónica. la próxima. Chao, chao. Hasta luego, Verónica. Chao, chao.